La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni el día 4 de septiembre del 2010, cuyo título: Aclarando la verdad del libro claro que contiene las claves del conocimiento del oculto y concierne al conocedor del oculto. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre el sello de los profetas y mensajeros. Mi abuelo, el confiable, el fidedigno y el letrado profeta, y sobre los puros de entre su casa, y sobre los primeros partidarios en las primeras y últimas generaciones, y en la asamblea más alta hasta el día del juicio final. Oh mis amados en el amor de Dios, existe un libro llamado Al-Kitabul Mubin, el libro claro. Dios lo creó después del gran trono, más bien, es lo primero que Dios creó, y el cálamo después de la creación de su grandioso trono. Entonces ordenó al cálamo que escribiera, y luego el cálamo dijo: ¿Qué escribo? Dios contestó: escribe una cosa que no hay nada como él, ni nada antes de él. Allahun Naimul Adam, Dios, el placer supremo. Y luego el cálamo escribió la creación de las cosas que son fuera de la esencia de Dios, glorificado sea él. De modo que escribió la creación de la sidra de Al-Munta, el velo de Dios, y el gran trono. Y después escribió lo que está debajo de la sidra de Al-Munta, que es el paraíso del refugio, cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y la tierra. Luego las cosas que les siguen, luego las cosas que les siguen. Luego escribió lo que fue y lo que será, de entre los acontecimientos menores y mayores hasta el día del juicio final, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 59. Entonces escribió en él todo el conocimiento del oculto y las obras de todos sus siervos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqa Allahu al-'azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículo 12. Y eso se debe a que toda la gente del infierno presentarán una demanda en contra de lo que escribió el ángel Atid sobre cada uno de ellos. De manera que todos negarán el mal que hicieron, y comenzarán a negarlo todo inmediatamente después de su muerte, y en el día de la resurrección también. Dios Todopoderoso dijo: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 28. Y la negación por su parte se produjo inmediatamente después de su muerte, cuando les hizo morir el ángel Atid y su asistente el ángel Raqib, de modo que negaron todas las malas acciones que el ángel Atid había escrito contra ellos, y dijeron: «Ma kunna na'malu min su'», no hacíamos ningún mal. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, parte del versículo 28. Entonces el ángel Atid les responderá, así como el testigo de su inocencia, el ángel Raqib, de la falsedad de la que fue acusado, contestando así a quienes negaron las malas acciones escritas por el ángel Atid, y dijeron: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bala inna Allaha alimun bima kuntum ta'malun. Por el contrario, Dios sabe bien lo que hacíais. Sadaqa Allahu al-'azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, parte del versículo 28. Lo que significa que devolvieron el juicio al conocedor del oculto, quien conocía de antemano a aquellos de sus siervos que se adelantaran hacia él, así como a aquellos que se retrasaran, y sabía todo lo que harían.
en el futuro en su conocimiento del oculto antes de crearlos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warithun. Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin. Sadaqallahu al-'azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 15, versículos del 23 al 24. Y cuando vengan a Dios su Señor en el día del juicio final, y son el ángel encargado de conducir a su adversario el hombre, y su testigo el ángel encargado de testificar. En cuanto al conductor, es el ángel Atid, conduce a su adversario el hombre a Dios, para que juzgue entre ellos, para ver si el ángel Atid fue injusto con el hombre registrando sobre él acciones que no llegó a cometer. En cuanto al testigo, es el ángel Raqib, porque él estaba siempre presente cuando la persona cometía acciones del mal, solo que no era responsable de anotar las malas acciones, y por eso su papel se convirtió en ser testigo de la verdad. Pero el hombre que fue injusto consigo mismo negará el mal que el ángel Atid ha escrito contra él, y también desmiente el testimonio del testigo, el ángel Raqib. Entonces Dios saca a luz el libro claro, el libro del conocimiento del oculto, que sólo Él tiene acceso a dicho libro. Glorificado sea Él, el Altísimo, el exaltado a una gran exaltación. Y Dios Todopoderoso dijo: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 45, versículo 29. Y los siervos que cometieron malas acciones sabían que el ángel Atid, su testigo el ángel Raqib, no cometieron ninguna injusticia contra de ellos, al registrar sus obras. Y entonces Dios hace caer sobre él su libro de sus acciones, y desciende desde su trono, para que el hombre vea que coincide completamente con lo que hay en él, el conocimiento del oculto acerca de las obras de la persona, y lo que está registrado de sus obras en el libro del ángel Atid. Y como los malhechores saben que los ángeles, quienes registraron sus obras, no han sido injustos con ellos en nada, y por eso los malhechores estarán atemorizados de lo que viene registrado en él. Y Dios Todopoderoso dijo: وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 49. Solo que los malhechores dijeron eso dentro de sí mismos, y que sus lenguas no lo llegaron a pronunciar, más bien dijeron dentro de sí mismos: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Sadaqallahu al-'azim. Dirán: ay de nosotros, ¿qué tiene este libro que no deja nada, ni pequeño ni grande, sin enumerar? Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, parte del versículo 49. Pero no encontraron nada más que decir, que seguir negando que no habían hecho nada malo. Entonces jurarán por Dios a Dios, pensando que el que había escrito el libro claro es otro ángel, como el ángel Atid, y desconocían completamente que aquel que había escrito el libro claro es Dios mismo, el conocedor del oculto, quien sabía muy bien las acciones malas que han cometido, incluso antes de cometerlos. Y como no saben que el libro claro es accesible solo a Dios, negaron su autenticidad y juraron a Dios, por Dios, que son inocentes del mal que viene registrado en él. Y Dios Todopoderoso dijo: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala shay'. Ala innahum humul kadhibun. Sadaqallahu al-'azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18,
versículo 58. Entonces la ira de Dios aumenta sobre ellos, y les sella la boca para que sus manos, sus pies y su piel hablen dando testimonio en contra de ellos de lo que cometieron. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 36, versículo 65. Y después de que sus extremidades den testimonio en su contra, aquí se desesperaron en seguir negándolo todo. Entonces Dios les deja hablar con su boca para dirigirse a sus manos, pies y piel, para recriminarles el hecho de haber dado testimonio en contra de ellos con la verdad. Y Dios Todopoderoso dijo: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 41, versículo 21. Entonces Dios Todopoderoso se dirigió a ellos y el conocedor del oculto dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 41, versículo 22. Entonces se emite una orden de Dios, el único, el Todopoderoso, a los dos ángeles encargados del hombre, desde el principio hasta el final, y ellos son Atid y Raqib. Entonces Dios les dice a los ángeles Atid y Raqib: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 50, versículos del 24 al 26. Pero el demonio todavía está en el cuerpo de esa persona, por lo que son dos almas en un cuerpo, y compartirán el mismo castigo. Por lo que el demonio, el Qarín del hombre, se quedó aterrorizado cuando escuchó al misericordioso dar la orden a los dos ángeles Atid y Raqib. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 50, versículos del 24 al 26. Entonces habló el demonio, el Qarín de aquella persona, tratando de exculparse, y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 50, versículos del 27 al 37. Entonces la persona le dice a su Qarín, el demonio, quien lo desvió del camino recto en esta vida mundanal: قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 43, versículo 38. Y eso porque tanto él como el demonio que posee su cuerpo experimentarán el castigo simultáneamente, ya que lo compartirán, y no nos referimos a la posesión de los enfermos que están tocados por los demonios,
que Dios ha puesto a prueba de entre los creyentes. Por lo que no nos referimos a este tipo de posesión, más bien, Dios se refiere a la posesión diabólica debido a la negligencia, y no nos referimos en absoluto a la posesión de personas enfermas de entre los creyentes, que son perjudicados por la posesión de demonios, sino más bien a la posesión de la asignación, que es el demonio que Dios asigna a la persona que se aleja de su recuerdo y vive sin prestar atención al recuerdo de su Señor. Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 43, versículos del 36 al 38. Y por eso el hombre le dijo a su qarín, el demonio: Ala ya layta bayni wa baynaka ba'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. Sadaqa Allahu al-azim. Dijo: ay de mí, ojalá hubiera entre tú y yo la distancia de los dos orientes. ¡Qué mal qarín! Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 43, parte final del versículo 38. Y Dios Todopoderoso dijo: Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-samaa wa huwa shahid. Sadaqa Allahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 50, versículo 37. Oh Dios, he transmitido tu mensaje. Oh Dios, sé testigo de ello. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El maestro de la verdadera declaración del Corán mediante el Corán, el Imam al-Mahdi, Nasr Muhammadin al-Yamani.